tenemos la gran suerte de tener con nosotros a Higinio Marín, que es un filósofo de los relevantes en este momento en este país y con una trascendencia adicional, ¿no? Es el rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia y tiene una trayectoria pues amplia, porque ha enseñado en múltiples universidades. Esto es una ventaja, porque no ha sido presa de la endogamia, muy importante. La endogamia consiste en que uno se licencia en una universidad, hace el doctorado en la misma universidad, se hace profesor en la misma universidad y se jubila en la misma universidad. Y todos los demás, a la cola si tienen suerte, y si no, pues ya veremos, ¿no? Entonces, él no participa de esa filosofía, trabaja en la Universidad de Navarra, en la Universidad Pública de Navarra, en la Universidad Católica de Murcia, y ahora mismo, y antes también, en la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia. Yo, la verdad es que me sorprendió gratamente porque sugerí un título para la conferencia que se llamaba Antropología certera para personas, familias y empresas. Digo, casi seguro que no voy a acertar con el título, porque claro, aquí la libertad funciona. Además, en este foro, el ponente pone el título que quiere, habla de lo que quiere y ya está, punto final. Y los demás decimos lo que queremos y además hay oportunidad, porque los coloquios no están teledirigidos. De verdad que cualquiera que está en el ámbito nuestro, en el evento, levanta la mano, habla y pregunta. De manera que, por este procedimiento, pues hubo suerte, porque en un momento determinado me llamó y me dijo, oye, el título no lo cambies, que me parece que podemos sacar algo por ahí. Digo, hombre, pues esto es una suerte, porque es el primer filósofo de la historia que dice que no le cambies el título. lo cual da de sí, porque tiene feeling de empresario, hace fluir las cosas. Porque además su padre es empresario. Del arroz en Calaspar, al que yo conocí en los años 80 del siglo pasado. Una persona excelente. Sin más, por favor, tienes la palabra. Aquí, donde quieres. Muchas gracias. Pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación a estar con ustedes, a participar de la celebración del premiado y de su familia. Y además, para mí, parte de lo que ha contado Luis, es una invitación de las más gratas, que tienen muchas en estas situaciones. En primer lugar, porque efectivamente soy el último eslabón, el eslabón roto de una saga familiar, porque mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo y casi su tatarabuelo pues se han dedicado a la actividad empresarial, vinculada normalmente en principio a explotaciones mineras, luego agrícolas, en fin. Pero si quieren ustedes preguntarse qué es de una empresa familiar cuando se extingue, pues mírenme a mí, porque yo soy el varón, el primogénito, y en aquella época no estaba muy bien visto que las chicas se incorporaran todavía y conmigo acabó la sangre. Pero me siento muy vinculado al entorno de las empresas familiares y a la mentalidad y a la manera de ser y al perfil y al carácter de los emprendedores que crean una institución que luego se hace sostenible generacionalmente. La segunda cuestión que me hace muy grato estar con ustedes es que yo empecé como profesor y hice mi becado, mi doctorado en filosofía, también con estancias en el extranjero, becado por el Instituto de Empresa y Humanismo, que si no sé mal está en el origen remoto que era una asociación de empresarios de muy alto nivel nacional. Estaba el Banco Bilbao en aquella época, que tal, por otro lado estaba la Corvincaya, estaba en fin, había empresas de mucho nivel que becaban a filósofos en la Universidad de Navarra para que nos fuéramos a hacer la tesis al extranjero y luego dedicáramos una parte de nuestra jornada ya como profesores a resolver problemas empresariales que nos pasaban. Yo participé, por ejemplo, en parte yo era muy joven, participé como un redactor en el estudio
estudio sobre las dificultades culturales, de cultura corporativa, que había en la fusión del Banco Bilbao y del Banco Vizcaya, que eran muchas, por sorprendente que pareciera, porque el mundo empresarial vizcaíno no era en absoluto parecido al guipuzcoano y la historia de las instituciones era muy distinta. Y mis primeros ingresos profesionales fueron precisamente a la sombra del Instituto de Empresa y Humanismo, dando formación para directivos en Ranxero de España, el IBM. Es verdad que muy pronto las demandas de la filosofía me llevaron por el camino exclusivo del estudio, pero mis inicios y la beca a la que hice mis estudios procedía de personas como ustedes, en asociaciones como esta, que todavía perdura y que todavía tiene actividad. Bueno, dicho eso, no cambié el título porque desde que soy ya mayor, desde que me tengo por mayor, no cambio los títulos que me ofrecen si a una primera revisión veo que puedo decir algo. Porque me parece que el título forma parte de la invitación y que quien te invita y te propone un título te invita porque le gustaría que hablaras de eso. Si puedo, no lo cambio. Así que no es ya una conducta más sistemática que ocasional. ¿Qué me gustaría contarles del asunto? En primer lugar, unas pocas consideraciones sobre la relación y los efectos que tiene la familia en el entorno de los sistemas económicos de las sociedades desarrolladas. En general, muy pocas, pero que nos van a servir de antesala para hablar de las relaciones entre la empresa y la familia y las dimensiones que a mí me parece que la caracterizan y que además pueden ofrecer. Comprenderán que con la única parte de lo que tenía problema era con lo de certera, que no voy anunciando en mis títulos que encima acierto, pero como lo había puesto él, bien, pues certera. Bueno, entonces, los teóricos de la economía sostienen, teóricos, podría darle alguna referencia bibliográfica de un libro precioso que se llama Elogio de la Riqueza, y que escribió un filósofo y catedrático de filosofía amigo mío que murió durante el COVID, que es un libro que además se está reeditando por iniciativa de Avante, que es el principal gestor de grandes patrimonios que hay en España, que todavía, por lo que sé, no han abierto en Valencia, aunque tienen ya sedes en 6 o 7 ciudades. Bueno, pues por iniciativa precisamente de estos señores se ha editado un libro que se llama Elogio de la Riqueza, en la que el autor, he tenido el honor de prologarlo, cuenta, haciendo referencia a teóricos de la economía, que la transformación que ha supuesto en nuestras sociedades, las sociedades desarrolladas, que la familia dejara de ser el soporte social de las actividades empresariales, de las demás desarrollo, estadísticamente no, pero del formato de las propias empresas. A partir de los años, en realidad, por el megadesarrollo de la industria norteamericana, por la demanda, sobre todo ligada a los sectores siderúrgicos e industriales, de la demanda de armamento, por ejemplo. En ese momento, en buena parte de la geografía norteamericana, pero también en la inglesa y también en la alemana y en la japonesa, que eran los grandes motores empresariales, se produce una ruptura y las corporaciones industriales que producen ese armamento dejan de tener un soporte mayoritario en sagas familiares, en entornos familiares, y se convierten en empresas participadas, ya lo eran antes, pero en ese momento. Y casi todos los teóricos de la economía coinciden en lo mismo. Ese tránsito le dio a los sistemas económicos de los sistemas desarrollados dos características nuevas que hasta ese momento no tenían de manera una cierta volatilidad y una cierta inconsistencia en el tiempo. Las empresas, el science, la idea de perdurabilidad en el tiempo, de una especie de sello de acreditación antes de que aparecieran las agencias de acreditación de la calidad, en la que se decía desde cuándo estaba esa empresa en funcionamiento y cuál era la trayectoria.
eso funcionaba como un criterio informal de acreditación y de calidad y estaba vinculado siempre a sagas familiares, casi siempre a sagas familiares. Cuando la familia está como soporte y como agente económico, las ideas de inversión y de ahorro se matizan y se reproporcionan. Y se reproporcionan según unidades temporales que exceden las biografías individuales y los recorridos individuales. Cuando una empresa familiar tiene que hacer una inversión, tiene respecto del riesgo un punto de vista que es más amplio, más genérico, temporalmente mucho más abierto que el de una empresa que está a cargo de un sujeto que es un sujeto individual cuyo horizonte para la toma de decisiones en su propia biografía o su propio recorrido profesional. Se nota muchísimo en las empresas que contratan a CEOs que toman las decisiones según la secuencia temporal de su desarrollo profesional en esa empresa y no según la secuencia temporal que requieren las empresas. Emprendiendo inversiones o cualquier otra operación que no tendrían, o por ejemplo, un ejemplo muy típico, les voy a poner en las universidades, en las universidades y en muchas instituciones, pero que conozco bien en las universidades. Si el CEO, gerente o administrador es un sujeto que no está vinculado de manera permanente a la institución, suele buscar índices de rentabilidad que tensionan y desestructuran el sistema de organización, la definición de funciones, la de cargas y responsabilidades, porque él lo que está describiendo es un trayecto rutilante de naturaleza exclusivamente personal, que se sigue de que durante el tiempo que esté allí los beneficios sean suficientemente brillantes para garantizarle una subida en su recorrido profesional y que dejan, sin embargo, en el camino desestructuradas las organizaciones, sobrecargadas, sobretensionadas, a veces con pérdida de talento irrecuperable, pero que en el corto plazo de la gestión de un administrador personal o de un directivo personal se insertan en un currículum como piezas de un engranaje en ascenso, de un recorrido en ascenso. Esto es constante y frecuente. Cuando eso se produce en el contexto de un agente empresarial, gestor, propietario, que es la familia, la perdurabilidad, la sostenibilidad de las decisiones en términos de inversiones, de reducción de costes, de captación de talento, de establecimiento de alianzas estratégicas con proveedores, con clientes, con competidores, cambia completamente. La empresa familiar busca entornos sostenibles y sostenibles a largo plazo. Y además tiene sobre sí una especie de responsabilidad, si quiere usted, de sobreresponsabilidad, que es la que se recibe con la forma del legado. Se entiende bien que los teóricos, los sociólogos, más que los teóricos, no los teóricos de escuelas matemáticas, de instrumentos financieros, sino los teóricos que hacen sociología de la economía, describen con mucha precisión y con mucho acierto que no es lo mismo un sistema económico que esté basado fundamentalmente sobre agentes económicos que tengan la naturaleza de las sociedades familiares que la de individuos de formación muy sofisticada, pero al mismo tiempo que son átomos. Eso, trasladado al mundo de la empresa, significa que en las empresas familiares el tiempo que se tiene en cuenta es un tiempo más largo, si quieren, más amplio, por detrás respecto del pasado y por delante respecto del futuro. Y entonces me gustaría explicarles o contarles las tres modalidades, las tres formas de considerar el pasado que hacen viable una empresa o que le dan la fuerza o, si quieren ustedes, el impulso motivacional, y también las tres formas de encarar el futuro, y que me parece que distinguen a las empresas de las actividades empresariales o que no tienen como agentes a la familia o que son empresas participadas o de cualquier otra. Lo primero que me parece que distingue a una empresa familiar
respecto de la mirada del pasado, respecto de la comprensión del pasado, del propio pasado, es que se experimenta el pasado como deuda. Esto es muy propio de los linajes se establezcan en el orden de la actividad humana que se establezca. Yo experimento muy intensamente la deuda que tengo impagable con mis maestros, con las personas que me han enseñado lo que sé, que me han abierto camino en el ámbito de la filosofía, que me han enseñado, que le han dado forma a mi manera de pensar. Esa experiencia me sitúa en el fondo, me convierte en un eslabón de un linaje, en una secuencia que me excede y que empezó mucho antes que yo. Yo sé hacer filosofía como me enseñaron, y me la enseñó alguien a quien a su vez se la enseñaron. Esto de que el mundo no empieza con uno mismo y de que uno, sus méritos y su patrimonio y su conciencia y su lugar en el mundo y su misión, si uno lo admira bien, se encuentra que tienen ombligo, porque uno no es Adán, porque ha sido gestado por otro, porque la empresa, porque el patrimonio, porque los avatares están ahí, porque otros muchos han hecho muchas cosas y de ordinario y en la mayoría de los casos las han hecho bien, convierte la experiencia del pasado en deuda. Los romanos a esta experiencia del pasado como deuda le pusieron un nombre que a ustedes y a mí ya nos suena equívoco. En latín, la virtud de filial, en el sentido más amplio, la virtud del que sabe que lo que es lo es por un legado recibido, se llama pietas, y que es la virtud del buen hijo. Pero es también la virtud del discípulo, es también la virtud del ciudadano, la virtud del patriotismo. Cuando se refiere al padre, es la virtud del buen hijo. Pero hay un asunto muy interesante en el derecho romano que yo tuve que estudiar por otra cosa, por otra razón. Y es que en Roma el delito capital, el delito más grave, si ustedes se asoman hoy a los telediarios, verán ustedes que a nosotros el delito más grave nos parece el llamado violencia de género. Si matan a una mujer, lo sabemos todos los días, mucho más si es su pareja. Si matan a un, no sé, pues a un profesor, pues no se sabe tanto. ¿Por qué? Pues porque nuestra sensibilidad, nuestra manera de ver las cosas nos señalan que esos delitos tienen una especial gravedad que nosotros estimamos. Eso es variable según la época. En Roma, el delito supremo, la pena capital, se dedicaba al parricida, el que mataba a su padre o a su madre. Es muy interesante que cuando en el listado de delitos romano el parricidio era el más grave, pero de su misma naturaleza, o sea, los romanos lo concebían como de la misma clase, en su forma más leve, el delito de parricidio era la insolvencia, no pagar tus deudas, porque en la mentalidad romana el parricida era el que no reconocía su deuda original, y la deuda original era que el padre le había dado la vida. Quien era capaz de maltratar a su padre era un hombre que no reconocía sus deudas. Y si no reconocía sus deudas, en su forma social y con dimensión económica, ese sujeto era un insolvente. Y de ahí que al parricida se le excluía de cualquier trato, en todos los sentidos de la palabra trato. O sea, ni nadie lo trataba, ni nadie hacía un trato con él, porque era un sujeto desautorizado por su cuerpo. Pues esto es muy importante. Alguien educado en que su pasado es una deuda, es un sujeto que sabe reconocer sus deudas. Y si sabe reconocer sus deudas, pagar las deudas se convierte en el principio de la fiabilidad de todo sistema económico y en el principio de la fiabilidad corporativa de una institución. El que no sabe pagar sus deudas en tiempo y forma, el que no lo hace religiosamente, con el sentido en el que religiosamente tiene hoy en castellano, que es el latino, o sea, el religar significa volver a juntar,
cuando nosotros decimos pagamos los impuestos religiosamente, lo que queremos decir, pagamos los impuestos atados en tiempo y forma, sin faltar, sin merma, sin defecto, cumplidamente. Pues el que está situado en el mundo sobre la posición de una empresa heredada, entregada como legado, sabe que su posición es una deuda. Y aprende ahí lo que todos deberíamos de haber aprendido respecto de nuestra mera existencia, que nuestra existencia es una deuda, que se la debemos a otros. Pero esa experiencia de lo que tenemos como deuda es la forma con la que se origina la conciencia moral. En castellano, afortunadísimamente, porque hablamos de un latín evolucionado, la palabra deuda y la palabra deber tienen el mismo origen. Cuando ustedes en la contabilidad tienen el haber y tienen el debe, el sentimiento de deuda es el sentimiento humano sobre el que se origina el sentido del deber. Porque ustedes tienen un pasado que experimentan como deuda, experimentan que sus deudas son un deber. Y experimentan que en general y en relación con los demás, ustedes son sujetos de deberes y no principalmente ni originariamente de derechos. El que piensa que su posición ante los demás la definen sus derechos, ese es un individuo sin linaje, sin padre, que quiere hacerse a sí mismo alguien que no tiene deudas, que no tiene ombligo. Y eso tiene forma política y tiene forma moral y tiene forma económica. Son aquellos sujetos que se ufanan de que se han hecho a sí mismos, de que se han dado origen a sí mismos, de que no le deben nada a nadie, de que con una expresión nadie les ha regalado nada. Tonto. La vida, para empezar, te han regalado. El idioma que hablas, para empezar. Es verdad, se entiende lo de que no me ha regalado nada, pues porque uno lo dice en el sentido de que ha tenido que pelearlo todo y que es una vida dura y esforzada, pero es inexacto. Y quien pretende que eso es exacto y hace justicia a la realidad es sencillamente superficial. Porque si uno va al fondo de la realidad, uno debe a los demás buena parte de lo que tiene, debe la posibilidad misma de lo que tiene, sus destrezas, sus capacidades, en un porcentaje que no voy a decir porque sería absurdo, porque no se puede establecer en cantidades porcentuales, se deben al depósito y al patrimonio genético. Son ustedes, si hablan ustedes bien, seguro que hay algún abuelo que lo hacía. Si tienen ustedes intuición numérica, seguro. ¿No? O sea, entre otras cosas porque además todos somos familia y todos pertenecemos a un solo linaje, que es nuestra especie. Pero en particular a un linaje, todos ustedes y yo hemos tenido antepasados en los primeros pobladores del mundo. Lo sabemos con toda certeza, genéticamente. Así que con toda certeza esa experiencia que produce la empresa familiar, lo que hace es intensificar, asegurar que esos sujetos toman conciencia de sí mismos como deberían, como gente que el mundo no empezó con ellos, ni siquiera ellos mismos empezaron así. Así que las dos formas en las que el pasado se presenta, la primera forma de las tres es como deuda. Hay una segunda, que los seres humanos arrastramos y que tiene un cierto carácter negativo, pero al mismo tiempo es un carácter negativo necesario. La segunda forma del pasado que uno tiene es la culpa. El pasado queda con uno, queda incorporado a uno mismo también como merma, como herida, como daño y por tanto como culpa. No sé por qué hoy es tan difícil, sí lo sé, pero no sé, entender que es posible, no digo que haya pasado, eso dependerá de sus creencias, de que uno de nuestros antecesores hiciera algo que ha convertido nuestra existencia en lo que es. Las cosas, a ustedes les honran las cosas que hicieron sus antepasados, a mí también, los míos, mucho. Tengo mucho afecto y mucho apego, pero también les deshonran. También saben ustedes que hicieron algunas cosas que no son recomendables.
o que ustedes mismos habrían preferido que no la hicieran. La teoría del pecado original no es muy distinta de eso. Un antepasado hizo ciertas cosas que condicionan su presente. Pues la culpa es una forma intensa del pasado, con la que el pasado se queda con nosotros y se queda con la forma de trauma, de herida, de dolor. Querer evitar las culpas es un empeño explícito y probablemente el más intenso y el más medular de la cultura europea durante los últimos 2 siglos y medio. Y es probablemente la razón por la que el pasado se ha dejado de experimentar con gratitud, como deuda, y ha empezado a experimentarse como carga y como dolor y como fardo que había que echar, porque la tercera forma del pasado, sin la cual, por cierto, es imposible cualquier clase de organización familiar, es imposible la propia familia, pero mucho más todavía, mucho más no, pero en fin, al menos tanto la empresa familiar. La tercera forma del pasado es la superación del pasado como culpa y se llama perdón. No hay sociedad familiar en ninguna de sus dimensiones sostenible sin el hábito persistente de perdonar. Algunos de ustedes están casados más tiempo que yo, pero yo ya estoy casado 30 años. Y muchos de ustedes pues tendrán relaciones familiares de muy diversa índole, pero en fin, las relaciones familiares tienen un cierto impulso interior hacia la perdurabilidad. Es imposible. Lo que uno hace en la familia es perdonar, pedir perdón, perdonar, pedir perdón. Y si no, no hay manera de que el pasado no se convierta en lo contrario que en una deuda, en un trauma, en una rémora. Se perdonan los hijos a los padres y los padres a los hijos, y además ese es el signo distintivo de la sociedad familiar. El signo distintivo de la sociedad familiar, a diferencia de la sociedad civil, es que hay perdón siempre, o al menos hay la disponibilidad a poder perdonar siempre, aunque no se pueda, a veces, porque no se puede. No siempre, si para poder perdonar siempre, los teólogos de tradición judeocristiana dicen con toda razón que el perdón es un poder exclusivo de Yahvé, de Dios. Ustedes y yo podemos querer perdonar siempre, pero no tenemos ese poder. Si lo tenemos es porque al nuestro se ha sumado algún poder más grande que el nuestro. Alguien que pueda perdonar siempre es una buena prueba fáctica de la existencia de un poder más grande que el de los otros. Y esas 3 formas son 3 formas de comparecencia del pasado, que además tienen un modo material y económico, que es el patrimonio. Quien cuida del lugar donde nació es patriota. Quien cuida del hijo, de los padres de los que nació, es piadoso, es un buen hijo. Quien cuida del patrimonio, o sea, de lo que viene del padre, de los padres, es hacendoso. Y ese ser hacendoso, que es la palabra castellana más castiza, quiere decir que cuida de su hacienda, que cuida de la hacienda. Ese ser hacendoso es también una de las formas de la piedad. Es también una de las formas de honrar a tu padre y a tu madre. Uno de los mandamientos más oscuros que hay entre los 10 es honrar a tu padre y a tu madre. Y cuando lo explican habitualmente consiste en no insultarles y en cuidarles y en no agredirles, pero en realidad honrar a tu padre, honra a su padre y a su madre el que está a la altura de la expectativa del padre y de la madre, el que no los defrauda, el que no a las expectativas profesionales, no, a las expectativas a la altura moral de las figuras paternales, que les honra y se empieza honrando con el patrimonio, siendo hacendoso, ¿no? Dilipendiando lo que hemos recibido. Y cuando eso es una empresa, incluye formarse, capacitarse, ejercitarse en mantener en pie, activo, operativo, sostenible, económicamente operativo, una organización con sus alianzas, con sus competidores, con
acabe en alianzas también estratégicas con sus proveedores, con sus trabajadores. Y luego las tres formas de mirar el futuro, de tratar el futuro, que insisto, se reproporcionalizan cuando el agente es una empresa. La primera de ellas es proyectar. La palabra proyectar viene de projectum. Projectum significa en latín echar. Cuando se dice alea jacta, jacta, significa la suerte está echada. Pues ese echar es jectum. Y en latín venía a significar algo así como cuando se dice la suerte está echada. Pues la suerte está echada significa ya está el asunto en marcha. Pro significa anticipación. Significa pensar lo que puedes hacer para garantizar que la suerte sea buena. No hacerlo todo aleatorio, no convertirlo todo en un azar, sino reducir en la medida de lo posible la incidencia del azar. Buscar las variables y calcularlas y ponerlas, proyectar es todo un arte. Es un arte en lo material, la arquitectura, la ingeniería. El que pasa un río, si quiere volver, quiere economizar el tiempo, va a ir poniendo piedras y esas piedras van a señalar sus pasos. Pero ahí hay poco proyecto. Ya hay algo de proyecto, hay todavía menos proyecto en cruzar un río a sabiendas de que te mojas al cruzarlo y te vas a mojar al volver. Si quieres evitarlo, pues ponle una piedra. Pero si quieres asegurar aquello y en el futuro, si quieres poder seguir haciendo y mejor lo que es en ese momento, pues entonces hacer un puente. Que es poner unas piedras que sirven de señal para pisar donde no te mojarás o donde las crecidas del río. Eso es. Proyectar es calcular la incidencia, prever lo imprevisible, tener en cuenta las variables que entran en la ecuación de la que se trate y anticiparse. Es el cuento de los tres cerditos, por resumir. Falta proyecto y por eso falta futuro en el cerdito que edificó con paja. Falta proyecto y por tanto falta futuro, no hay futuro, no tiene futuro el que construyó con barro. Pero proyectó, o sea, tuvo en cuenta la avenida y los vientos y las lluvias el que edificó en piedra. Por desgracia, nuestras sociedades, nuestras sociedades son tan complejas. Los entornos en los que se desenvuelven las empresas y las organizaciones son tan mutantes que proyectar hoy es un arte de gobierno muy sofisticado. Pero es la manera de tener futuro. Hay una segunda manera que tiene muchas gamas, pero que me gustaría explicarles porque tiene que ver también con el compromiso con la organización y con la empresa, que es prometer. El que promete da lo que no tiene, que es el futuro. Si yo les prometo que mañana estaré aquí en este mismo lugar contándoles de esto mismo, ustedes no vendrán razonablemente, claro. Pero yo lo que estoy diciendo es que mañana estoy tomando posesión de mañana. A esta hora no lo tengo, pero entro en posesión del mañana en la medida en la que se lo ofrezco a ustedes. Pero yo mañana estaré aquí. Eso es prometer. Prometer es entrar en posesión del futuro. Por eso no es ningún azar que cuando queremos decir de un joven o de una empresa, pero sobre todo de una persona que tiene mucho futuro, decimos es muy prometedor. Tiene mucho futuro. Es muy prometedor porque, por ejemplo, sabe proyectar. Tiene talento y capacidad y sabe hacer planes y diseñar rutas empresariales o institucionales que van a ser sostenibles porque están bien pensadas, porque están bien planificadas. Ser prometedor es tener futuro. Y por eso, déjenme ustedes, les diga, la institución matrimonial es la fuente del futuro social, porque está fundada sobre una promesa.
la promesa de todos que no se dejarán el uno al otro, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra. Y nuestra biología, la biología del mamífero, convierte esa promesa en futuro, en los hijos. Los hijos son el futuro que uno al otro se han dado con una promesa que en nuestra tradición era además una promesa incondicional. Por eso hay futuro, demográficamente hablando, donde hay una institución en el tejido social que gestiona, promueve y protege las promesas que los hombres y las mujeres se hacen entre ellos. Esas promesas que se llaman familia. Y no hay futuro, ni siquiera demográficamente, como ocurre en nuestras sociedades. Ustedes y yo formamos parte de un país en vías de extinción, de un continente cultural en vías de extinción. Y esto no es catastrofismo, esto es una evidencia tan palmaria como que acudan ustedes a los datos oficiales de los estados europeos sobre el número de nacidos que son hijos de nativos. Pues ustedes y yo vivimos, y no es una coincidencia que esa caída demográfica tenga que ver con la inestabilidad, con la volatilidad de la institución matrimonial, con el hecho de que en el orden civil, ni en el político, ni en el moral, ni en el social se preserva, se tutela, se ampara, se auspicia y se impulsa la institución que gestiona las promesas a más largo plazo que los seres humanos nos hacemos entre nosotros. Estaré contigo hasta el último día de mi vida, o hasta el último día tuyo. Esa promesa es fértil de suyo, genera futuro, y genera futuro en la forma de hijo. Pero es sobre ese soporte donde aparece ese tipo de actividad económica que además desde el principio ha estado vinculado a la familia. Esto que yo les digo les sonará a discurso ultraconservador, pero es que la realidad es lo que es. Le pongan ustedes los apellidos que le pongan. ¿Saben ustedes cómo se dice economía en griego? En un idioma, el primer idioma europeo que se habló hace ya más de 3000 años. Y dice oikonomía. Oiknomos es norma, saber hacer las cosas legal. ¿Cómo decir? Nomos es 2 más 2 son 4. Pues el más. Oiko significa casa, hogar. Por ampliación, familia. La economía es el cuidado de la propia hacienda. Cuando ese sentido originario de lo económico se pierde, ocurre lo que los sociólogos nos dijeron en torno a los años 30, 40, ya de manera consumada en los 50 del pasado siglo. La economía se vuelve loca. Pero ¿por qué se vuelve loca? Porque se vuelve... ¿Ustedes creen que los directores de banco que estaban dando la hipoteca irrecuperable en la crisis financiera del 2007 y 2008 estaban pensando en sus hijos cuando estaban tomando esas decisiones? Las decisiones en los entornos familiares se hacen inevitables, espontáneamente responsables. Alcanzan una amplitud en el tiempo que es la amplitud de los proyectos surgidos además de entornos prometedores, donde la gente puede prometer. Alguien que no sabe prometer no tiene futuro, no sabe comprometer su futuro, no sabe experimentar su futuro ni como deber ni como deuda. Se cree en propiedad absoluta de su tiempo y de su vida, y no reconoce ni a sus antecesores ni a sus descendientes. Esto, uno de los pensadores conservadores más destacados, con el que se puede estar de acuerdo o no en muchas cosas, pero en esto sí se puede estar de acuerdo. Él dice que las sociedades son el vínculo entre los vivos, los muertos y los que están por nacer. Eso, el vínculo de los vivos que lo experimentan como deuda respecto de sus muertos y que lo experimentan como promesa respecto de los que están por nacer, eso configura la conciencia la conciencia individual y la grupal de la empresa familiar. Y la tercera forma, la forma más brillante del futuro, esto no sé si en los 5 minutos que me quedan, que no me quiero extender, 2 minutos de tiempo.
La tercera forma del futuro es la esperanza. Que a ustedes y a mí nos parecerá que es una cosa común entre los seres humanos. Pues no. Porque la esperanza, claro, ustedes pueden decir, yo tengo esperanza de dormir esta noche bien. Bueno, pero mira, eso no es una esperanza en sentido estricto, es una expectativa razonable. La esperanza, mientras que puedes apoyarte en cálculos o en indicios o en rutinas, no la esperanza de que mañana saldrá el sol. Pues sí, es bastante, o sea, no. En realidad, la esperanza es necesaria cuando no hay indicios, cuando el cálculo no apunta en esa dirección. O sea, la esperanza, y perdón por la paradoja, es necesaria cuando lo que uno espera va a ocurrir contra toda esperanza. No es lo previsible, no es lo razonable, no es lo probable, no es lo estadísticamente frecuente, y sin embargo yo lo espero. O eso es un acto de voluntarismo, o uno tiene el hábito de pensar que al respecto del pasado, del futuro, no está tan solo, y que está más bien acompañado, tanto como lo ha estado respecto del pasado. Y entonces le aparecerá que las dos formas sostenibles del futuro, nadie hace proyectos si no tiene esperanza, nadie hace promesas si no tiene esperanza, nadie siente, son el perdón y la esperanza. Y las dos, el perdón y la esperanza, son dos formas, dos virtudes humanas sobrevenidas desde un horizonte teológico. O sea, dos virtudes humanas sostenibles desde la presunción de la existencia de un ser que nos excede en nuestro poder, que nos hace capaz de perdonar y de esperar lo inesperable. Ha sido un placer, les agradezco mucho su atención y he hecho lo que he podido con el título que me han dado. Bueno, entonces, si queréis hacer alguna pregunta, alguna cosa, alguna aclaración sobre lo que ha tratado, pues estamos haciendo, pero ciertamente, por fin, en un foro de empresarios, se habla de la trascendencia de la persona, de los aspectos trascendentes de la persona y no solamente de los inmanentes. Y esto pues, me parece que es un hito. Hacía mucho tiempo que no veía yo en un foro de empresarios y de gente pues, que está preocupada por la tecnología, hablar de que efectivamente la esperanza es lo necesario para proyectar y que, bueno, por el perdón y la esperanza, con esto vamos para adelante. Pero ahora mismo seguramente casi todos vosotros y yo también, pues estamos con una dimensión realmente interesante. O sea, las claves del avance de las empresas, las familiares y los familiares, hay algún matiz interesante para trabajar las cosas del perdón y para trabajar las cosas de la esperanza. Bueno, no sé, el otro día tuvimos una asamblea general del foro y entonces una de las asociadas del foro habló del corazón, o sea, del corazón, la cuestión del corazón. Vamos a ver, aquí hay capacidades intelectuales, ¿verdad? El alma que tiene la inteligencia, la memoria, la voluntad, pues todo eso es interesantísimo, pero funciona con los impulsos de otra cosa que está por encima, que se llama el corazón. Yo aluciné, pero resulta que está bastante claro, según ella lo exponía. No sé, luego ¿tienes alguna cosa que nos pueda dar un poco de luz adicional a la que daba el otro día? Porque éramos poquitos ahí al final, ¿no? Somos 50 socios en el foro, pero poco a poco a ver si vamos siendo más. A ver. En dos direcciones. Una, he dado clases en escuelas de negocio y de gobierno y conferencias y siempre me ha llamado la atención lo presuntamente racionalistas que eran mis colegas los profesores, que querían dar herramientas la mayor parte de naturaleza cuantitativa para que ustedes tomaran decisiones racionales. Pero lo cierto es que la mayor parte de las decisiones que nosotros tomamos, pero ustedes y yo y el conjunto
asunto de los seres humanos no se hace sobre evidencias racionales. De hecho, cuando hay una evidencia racional, no hay nada que decidir. Hay que hacer lo que hay que hacer, o uno es tonto, o uno no ve las cosas. Si está claro que hay que hacer, no, las decisiones precisamente lo que hay que hacer en un entorno de incertidumbre irreductible. Si la incertidumbre es reducible, pues se reduce la incertidumbre y se llega a la certeza de lo que hay que hacer, punto pelota, y no hay decisión. Ahí lo que hay es implementación de lo que sea, de lo que... No, las decisiones, la mayor parte de las decisiones, desde luego las decisiones de gobierno, sea el tipo de organización la que sea, pero también las decisiones personales, son decisiones y no simples conclusiones racionales, porque el entorno en el que se toman tiene una incertidumbre irreductible, porque no hay tiempo para saberlo todo, porque no hay manera de saberlo todo, porque aunque lo supiéramos todo, no está asegurado lo que va a ocurrir. Y entonces, en entornos de incertidumbre, la decisión no se toma con la cabeza, se toma con el carácter. Y uno la toma en esta dirección porque es más bien arrojado y corajudo. Y otro la toma en otra decisión porque es más bien preservador y prudente. Y otro la toma en aquella dirección porque es vanidoso y quiere ganarle al de la competencia. Y otro en aquella otra porque es soberbiete y otro en esta. Y entonces el sustrato de la mayor parte de nuestras decisiones y por tanto el órgano del que deberían de cuidar las escuelas de negocios es el carácter. No es tanto la inteligencia, que la tenemos todos en una gama relativamente uniforme. Es verdad que hay gente más talentosa y gente menos talentosa, eso es verdad. Pero la inmensa mayoría de las decisiones se toman por las disposiciones predominantes de nuestro carácter, por personalidad. Y hay que ver cuántas inversiones se hacen solo por vanidad, cuántas compras se hacen solo por vanidad, cuántas operaciones comerciales se hacen solo por vanidad, cuántos ahorros se hace por miedo, cuánto. Y entonces digo, ya, ustedes lo que necesitan en la escuela de negocios, si yo montara una escuela de negocios, lo que haría es enseñarles todas las pasiones humanas, el miedo, la esperanza, la vanidad, todas, porque es lo que ustedes necesitan controlar. Ustedes necesitan controlar su vanidad, si lo son, su soberbia, si lo son, su pesimismo, si lo son. Eso está muy cerca del corazón. Y por eso muchas veces el corazón está donde nosotros nos creemos que funciona el cerebro. Pero además, en el corazón, en las tradiciones antiguas, es el órgano de la sabiduría. Ellos no pensaban que porque pensaban que el sabio era el que guardaba las cosas y las sabía sopesar y las sabía destilar y sabía sacar su aroma, su sustancia de las cosas, y que guardaba las sustancias de las cosas y la de la vida. Por eso es lo que cuando ustedes y yo decimos recordar, estamos diciendo lo que los antiguos pensaban que era la sabiduría. Recordar viene de cor cordis, que significa corazón. Recordar significa volver a poner en el corazón, mantener en el corazón, destilar en el corazón. Guardar las cosas en el corazón es contemplarlas, considerarlas, sacarles su jugo, si quieren ustedes, su esencia. Y además este asunto es muy interesante porque, en fin, en el mundo antiguo había mucho de eso que nosotros llamaríamos machismo, pero en el fondo y en último extremo había una especie de estimación reverencial por lo femenino que nosotros hemos perdido. Porque esto era típico de las mujeres, era lo que le atribuían a las mujeres. A las mujeres, de hecho, la mujer en nuestra tradición, en la europea, pero muchas veces se la define como la que no olvida, la que recuerda, la que mantiene en el corazón. Claro que la perversión de esto es el rencor. O sea, quien guarda, pero no sabe perdonar. Y entonces se vuelve rencoroso. No me digan, yo soy marido de una señora y padre de 4 hijas y hermano de otras tantas.
Eso describe perfectamente a todas las mujeres de mi familia. Será solo los de mi familia, pero las describe perfectamente. Mi mujer no olvida. Pero vamos. Y mis hijas tampoco. Pero eso las hace prudentes, que era la virtud típica de la sabiduría antigua. Pues ahí está el asunto. Esto es enterarse y quien no está en esa historia, pues no se entera, es que no se entera. Eso en La Falla nos pasa mucho. Foto. Entonces las señoras, las chicas saben, recuerdan, no sé, saben ponerse porque han visto y recuerdan. Los tíos, ¿no? Es que no les interesa la foto. Les tienes que llamar, ponte para la foto, que es tu madre, hombre. Entonces ya se ponen y va foto para adelante. Pero esto es un tema que está por estudiar. En las cátedras de empresa familiar, por cierto, que todas las que hay en la Comunidad Valenciana son herederas del Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar, del IBEFA, son herederas porque esa fue la primera entidad que se dedicó a estudiar ese asunto. En las cátedras deberían de iniciar líneas de investigación acerca del papel de la madre en las empresas familiares y en el futuro de la economía española. Porque esa es una clave fundamental. El pegamento de todas las primeras generaciones de empresas familiares es la madre. Es el pegamento. Lo que consigue que estén unidos hasta que llega la segunda generación. Si hay suerte en la segunda y hay madres que pegan, sigue. Si hay en la tercera, pegan, sigue. Y en la cuarta, el otro día, una empresaria llamada, bueno, la conocéis todas, Abuchades, pues ahí le dieron un premio, porque se quedó al frente de la empresa familiar, había fallecido su hermano, que no era el que la llevaba, y yo voy para adelante y como sea. Y decía la hija, que es la que está ahora al frente del asunto, dice, es que esta ve donde nadie ve. Siempre encuentra una rendija, y por ahí va. Entonces nosotros estamos muy agradecidos. Claro, premiaron a las dos, pero la otra dijo, no, el premio es este. Por nada más, si queréis. Pasamos al siguiente asunto.